Muy buenas tardes. Empezamos con el tema 12, que corresponde a arcadas permanentes. Arcadas permanentes. Con la caída del último molar temporal, termina la arcada mixta y se completa la permanente con la erupción del segundo molar o molar de los 12 años. Ubicados los segundos molares, toda la arcada del niño ya adolescente es permanente, y durante este periodo el crecimiento de los maxilares se realiza principalmente en el sentido antero-posterior, para la futura ubicación del tercer y último molar, que éste erupcionará entre los 15 a 30 años, en la parte más distal de los arcos. Entonces, la arcada permanente va a comenzar cuando empieza a erupcionar los segundos molares permanentes, y esta va a durar todo el resto de la vida hasta que las piezas permanentes empiecen a exfoliarse. A eso se llama arcada permanente. Los maxilares terminan un ciclo de crecimiento aparente entre los 18 y 20 años, coincidiendo este periodo con la terminación del crecimiento del esqueleto en altura, por producirse la unión de las epífisis con las diáfisis para terminar su osificación entre los 20 y 25 años. Es importante considerar acá dentro de las arcadas permanentes, la posición de los molares antes de su erupción es distinta en el maxilar y la mandíbula. Ya nos habíamos referido cuando hablábamos de la arcada mixta. Hemos indicado que los molares en la arcada superior tienen una inclinación hacia vestibular y ligeramente hacia distal. Los inferiores tienen una inclinación hacia lingual y hacia mesial, de tal manera que hemos dicho cuando estos todavía no han tomado contacto, no ha habido la oclusión, están bastante inclinados, pero una vez que estos toman contacto, ligeramente enderezan esas inclinaciones, pero no del todo. Siguen manteniendo esa inclinación, pero ya no es tan marcada como era a un comienzo antes que se produzca la oclusión. Vale la pena recalcar eso. Los segundos molares no encuentran problemas de colocación en la mayoría de los casos. Lo que más debe tenerse en cuenta es cuando hacen erupción anticipadamente. Los segundos molares, cuando van a erupcionar, no va a haber ningún problema porque están erupcionando por detrás de los primeros molares. Por lo tanto, tienen el espacio suficiente y no hay problema. Sí vamos a tener problema cuando estos segundos molares erupcionen anticipadamente, antes de la época que les corresponde erupcionar. ¿Por qué? Porque si erupcionan anticipadamente van a empujar, van a presionar a los primeros molares permanentes de tal manera que pueden cerrar el espacio de los caninos superiores y de los segundos premolares inferiores. De esa manera pueden generar un apiñamiento en el sector posterior, arriba para la erupción de los caninos y abajo para la erupción de los segundos premolares. Eso ocurre cuando estos erupcionan anticipadamente. Los terceros molares no tienen edad fija para hacer erupción y casi siempre lo hacen después de la época en que se realizan los tratamientos de ortodoncia y producen recidivas. Es también muy importante tomar en cuenta los terceros molares. Hemos indicado que estos van a erupcionar entre los 15 y 30 años. Y muchas veces los tratamientos de ortodoncia se han terminado ya a los 13, 14, 15 años. Hemos logrado el tratamiento, hemos conseguido lo que habíamos buscado, pero desgraciadamente no han erupcionado los terceros molares. Y una vez que estos empiezan a erupcionar, muchas veces les falta espacio a los terceros molares o están presentando una posición ectópica. De tal manera que a medida que van a ir pasando los años, estos van a ir presionando y nos pueden crear que después de una corrección con ortodoncia pueden crearnos otra vez la recidiva. Van a presionar de atrás de tal manera que van a haber esa presión a través de sus puntos de contacto y hay lugares donde puede romperse este equilibrio. Puede ser a nivel de caninos o en su defecto puede ser a nivel de la línea media.
de tal manera que nos van a generar que un apiñamiento y por lo tanto una recidiva. Por eso se recomienda siempre hacer siempre hacer un análisis, un diagnóstico muy minucioso para de esa manera poder determinar si hacemos o no la extracción de estos terceros molares. Tenemos que hacer un diagnóstico previamente y en base a ese diagnóstico antes de empezar el tratamiento, pues decidir si vamos a pedir que le hagan la extracción o no vamos a pedir. Tenemos que tener en cuenta si esos terceros molares nos van a servir o no nos van a servir dependiendo del diagnóstico que hagamos. Lo que aquí queremos dejar claro es que los terceros molares no se debe extraer por norma. Necesito un tratamiento de ortodoncia. No, primero tus terceros molares fuera. Eso no es lo correcto. Se debe hacer un buen diagnóstico y en base a eso se debe decidir. ¿Necesitamos extraer o no necesitamos extraer? Pero no de forma rutinaria decir afuera terceros molares. Eso no es lo correcto. Arcadas permanentes. Vamos a hacer una relación de las arcadas permanentes. Las dimensiones de las arcadas están vinculadas y en íntima relación con la forma y tamaño de los dientes y de la cara. Es decir, la dimensión de una arcada también va a estar en íntima relación con la forma, el tamaño de los dientes y de la cara. Por ejemplo, si un paciente tiene una arcada ancha, la cara también va a ser ligeramente ancha y va a ser corta. Los dientes también, ¿cómo van a ser? Los dientes van a ser ligeramente anchos. Entonces, acá va a haber mayor predisposición ¿a qué? A los diastemas. Existe esa relación entonces que estamos mencionando. Pero acá también tenemos otra. Más directamente, la morfología facial ejerce su influencia sobre las dimensiones y forma de la arcada. Así los leptoprosopes presentan casi siempre arcadas alargadas y estrechas. A la inversa, los euriprosopes arcadas cortas y anchas. Como comprenderán, existe esa relación. Y esa relación va más allá. Esa relación es del cráneo, de la facies, de la arcada y de los dientes. Una estrecha relación que va a existir. Pasamos a ver ahora las características generales de las arcadas permanentes. Empezamos viendo el número. ¿Cuántas piezas tiene la arcada permanente? Tiene 32 piezas dentarias. 16 en la parte superior y 16 en la parte inferior. Otra característica, la forma de la arcada. Vale la pena aclarar acá que la forma más frecuente que se encuentra de la arcada permanente es la ovoidea u oval, esta que estamos viendo acá. Es la ovoidea u oval, es la más frecuente, la que se presenta en mayor porcentaje. Pero también puede presentarse de forma cuadrada, puede presentarse de forma triangular. Esas tres formas pueden presentarse en la arcada permanente, pero repito, la más frecuente de todas es la forma ovoidea. Fíjense en la ovoidea, es similar a un óvalo. La cuadrada, la parte anterior a nivel de incisivos es completamente recto, de esa manera está dando la forma cuadrada. Y en esta otra vemos que está terminando en punta, de tal manera que está adquiriendo una forma triangular. Siempre es necesario tomar en cuenta la forma. Si el paciente tiene una arcada cuadrada, lo lógico es también que utilicemos un arco de forma cuadrada. Si es triangular, de forma triangular. De esa manera, pues vamos a evitar que no exista recidiva. De lo contrario, si no respetamos la forma, vamos a estar seguros que va a existir una recidiva. Otra característica, la superficie de oclusión. Hemos mencionado ya que acá ya existe la curvatura de Spigg.
Y esta curvatura de Spiegel va a empezar a formarse a partir de los 7 años con el recambio de los incisivos, completándose con el recambio o con la erupción de los molares. Y además con qué? Con la posición correcta del cóndilo en la cavidad glenoidea y la formación definitiva ya que existe de la articulación temporomandibular. La curva de Spiegel, como están viendo, es una curvatura de concavidad superior y de convexidad inferior. Otra característica, la oclusión. La oclusión permanente podemos indicar en los 3 sentidos del espacio, en sentido antero-posterior, en sentido transversal y en sentido vertical. La arcada superior siempre va a ser más grande que la inferior. En sentido antero-posterior, los últimos molares van a terminar en un plano recto. Es decir, las caras distales están terminando en un mismo plano. Pero en la parte anterior vemos que los incisivos superiores están por delante de los inferiores, lo están sobrepasando, de tal manera que en sentido antero-posterior es más larga la arcada superior que la inferior. En sentido transversal lo propio. Si nosotros vemos las cúspides vestibulares de los molares superiores, están por fuera de los molares inferiores, de tal manera que en sentido transversal también la arcada superior es más amplia que la inferior. Y finalmente podemos decir en sentido vertical. Aparte de que el superior circunda a la inferior, también ligeramente lo sobrepasa. Y eso vemos en el sector anterior, que los incisivos superiores están cubriendo también la cara vestibular de los inferiores. Normalmente están cubriendo 1/3 de la cara vestibular incisal de los inferiores. De esa manera entonces la oclusión se presenta en la arcada permanente. Y otra característica más, casi todas las piezas, las superiores, están en contacto con el antagonista y con el vecino. Fíjense acá, el central está en contacto con el central inferior y con el vecino. Casi todas las piezas tienen esa relación, con el antagonista y con el vecino, a excepción de 2 piezas, los incisivos centrales inferiores, que solamente están en contacto con el antagonista, y los terceros molares también superiores, que solamente están en contacto con el antagonista. A excepción de estas 2 piezas. El resto, todos están en contacto con el antagonista y con el vecino. Otra característica, la dirección de las piezas. Nos fijamos que en el sector anterior las piezas están ligeramente inclinadas hacia vestibular. Si trazamos un eje axial, hemos dicho que se va a formar un ángulo que mida 130 grados. De tal manera que los incisivos presentan una inclinación. Los premolares están manteniendo el paralelismo, no presentan inclinación. Pero a nivel de los molares sí que está habiendo inclinación. Aquí vemos que los molares superiores tienen una inclinación hacia vestibular y ligeramente hacia distal. Los inferiores tienen una inclinación hacia lingual y hacia mesial. De esa manera, en la parte posterior se está formando pues esa inclinación entre los molares superiores e inferiores. Y debido a esta inclinación que presentan los molares, se va a formar una curvatura transversal que se llama la curvatura de Wilson. Es una curvatura transversal. ¿Por qué se forma? Si nosotros trazamos, siguiendo las caras oclusales de los molares posteriores, seguimos esa cara oclusal, vamos a ver que no forma una línea recta, sino que del lado derecho al lado izquierdo vemos que se está formando una curvatura. Esta curvatura se llama la curvatura de Wilson. ¿Por qué se forma? Por esta inclinación que están presentando los
los molares en el sector posterior. Es una curvatura de concavidad superior y de convexidad inferior. Curvatura de Wilson. Otra característica, el tercer levante de la oclusión. Al empezar arcadas, habíamos dicho que va a haber en las diferentes cronologías, en las diferentes arcadas, vamos a ir viendo que existen pues unos levantamientos fisiológicos. Ya hemos indicado dos y ahora nos toca ver el tercer y último levante de la oclusión. Tercer levante de la oclusión. Este tercer levante se va a producir gracias a ¿qué? Gracias a la oclusión de los segundos molares permanentes. De tal manera que cuando estos segundos molares permanentes ocluyen, están dando la normalidad del sector anterior. Es decir, están restableciendo esa sobremordida que existía, están restableciendo a un overbite completamente normal. Y acá tenemos otra característica, la formación definitiva del overbite. Haciendo un repaso de los tres levantes, vemos acá, se va a producir este primer levante gracias a ¿qué? A la erupción de los primeros molares temporarios. Acá vemos, fíjense acá, esa sobreoclusión ya está menos. Se produce el segundo levante de la oclusión con la erupción del primer molar permanente. Desaparece ya esa sobreoclusión. Y finalmente se produce ¿qué? El tercer levante fisiológico, ¿con qué pies? Con los segundos molares permanentes. De tal manera que ese tercer levante está dando origen ¿a qué? A la formación definitiva del overbite. Y tenemos acá el overbite normal. ¿Gracias a qué? Gracias al tercer levante fisiológico de la oclusión. Otra característica, ausencia de diastemas. En la arcada permanente no existen diastemas. Todas las piezas deben estar unidas a través de sus puntos de contacto. Si no hay esta unión, pues ya estaríamos frente a una ruptura del equilibrio. Por lo tanto, todas las piezas deben estar unidas a través de sus puntos de contacto. Otra característica, la inserción gingival. La inserción gingival acá en la arcada permanente va a ser siempre a nivel del cuello. De tal manera que se produce la inserción a nivel del cuello en la arcada permanente. Y finalmente tenemos el color. El color característico de la arcada permanente es un blanco amarillento. Ese color es el característico de la arcada permanente. Pasamos a ver los índices dentarios. ¿Qué son los índices dentarios? Los índices dentarios son relaciones existentes entre dos dimensiones lineales. Estas relaciones, enunciadas en forma de cocientes, permiten determinar con una simple cifra la magnitud de las variaciones proporcionales existentes en un maxilar normal. Existen índices para determinar el ancho de los arcos, el largo, las relaciones entre ambos, las relaciones de crecimiento, los temporarios y permanentes, etc. En otras palabras, los índices dentarios, ¿qué es lo que son? Son dimensiones que nosotros vamos a ir tomando y vamos a ir relacionando. Y los resultados vamos a ir enunciándolos con números. De tal manera que esos números nos vayan determinando si estamos frente a un maxilar normal o estamos frente a un maxilar completamente anormal. Estos índices dentarios nos van a servir para eso, para poder saber qué alteración presenta o si estamos dentro de lo normal. Y vamos a ir viendo varios índices. Empezamos viendo el índice craneal. El cráneo no presenta un interés directo en el estudio de la ortodoncia.
pero la determinación de su forma general es importante porque está relacionada con la forma de la cara. Entonces no es tan importante, pero sí nos interesa saber qué tipo de cráneo tiene para de esa manera también sepamos qué tipo de cara va a tener el paciente. Este índice se mide con la ayuda de un craneómetro o compás de espesores. Se multiplica por 100 el diámetro transverso máximo de la cabeza y se divide por el diámetro anteroposterior máximo. Es decir, acá vamos a utilizar una fórmula. Despejando esa fórmula vamos a tener pues el dato correcto para determinar qué tipo de cráneo tiene el paciente. Índice craneal. Acá tenemos la fórmula, índice craneal, diámetro transverso máximo, multiplicamos por una constante 100 y dividimos por el diámetro anteroposterior máximo. Entonces empezamos, diámetro transverso máximo. En sentido transversal vamos a medir el cráneo. De las partes más sobresalientes de los parietales. De esas partes más sobresalientes de los parietales medimos en línea recta del lado derecho al lado izquierdo. Hacemos la medición. Hemos dicho ya que para estas mediciones se necesitan unos aparatos, puede ser un compás de espesores o un craneómetro. Medimos acá esta distancia. Nos pide la fórmula. Una vez que hemos medido esto, trasladamos acá. Diámetro transverso máximo. Nos pide también el diámetro anteroposterior máximo. Medimos también el diámetro anteroposterior. De la parte más sobresaliente del frontal a la parte más sobresaliente del occipital. De la misma manera en línea recta. Entonces ya tenemos despejada la fórmula. Diámetro transverso máximo por 100 multiplicamos y dividimos por el diámetro anteroposterior máximo. Y vamos a obtener un resultado que esté entre 76 o 81. Cuando obtengamos este resultado, pues, ¿qué significa este? Que estamos frente a un cráneo mesocefálico, frente a un cráneo normal, donde está habiendo una relación entre el diámetro transverso con el diámetro anteroposterior. Por lo tanto, estamos hablando de un cráneo normal, mesocéfalo. Si por el contrario el resultado que obtengamos nos daría menos de 76, es decir, 74, 73, 71, estamos frente a un dólicocéfalo. En este dólicocéfalo, ¿qué es lo que está viendo? El diámetro transverso máximo está reducido, el cráneo es bastante achatado y ligeramente más alargado en sentido antero-posterior. Por lo tanto, estamos frente a un cráneo dólicocéfalo. Y si el resultado nos daría mayor a 81, 83, 84, 85, estamos frente a un braquicéfalo. ¿Eso qué quiere decir? El braquicéfalo está viendo predominio en el diámetro transverso máximo. Es decir, el cráneo es más ancho, pero está disminuido la distancia antero-posterior. Por lo tanto, este paciente tiene un cráneo ancho y corto. Es el braquicéfalo. Y de esa manera hemos obtenido nuestro índice craneal. Índice facial. La anchura de la cara puede medirse por medio del índice facial morfológico que, a semejanza de la ecuación anterior, se obtiene multiplicando por 100 la distancia ofrium-natium. Ofrium, punto donde se encuentra el plano que sigue el borde superior de las cejas y el plano medio sagital. Natium, el punto más inferior del contorno del mentón.
y dividiéndola después por la distancia bisigomática. De esa manera nosotros podemos obtener el índice facial también, para determinar si estamos frente a una facies normal o estamos frente a una facies alterada. De la misma manera, para obtener este índice facial morfológico, vamos a despejar también la fórmula. ¿Qué nos pide? Distancia Ofrion-Natio. ¿Dónde se encuentra el punto Ofrion? Hemos dicho, por encima de la glabela, unos milímetros por encima de la glabela. ¿Cómo nosotros podemos ubicar en el paciente? Tomar como referencia los bordes superiores de las cejas y unir de la ceja derecha a la izquierda, tomando en cuenta los bordes superiores. Y en el entrecruzamiento de esta línea con el plano medio se encuentra el punto Ofrion. Y abajo tomamos como referencia el punto Natio, que se encuentra en la parte más anterior e inferior del mentón. Muchos lo confunden con el punto mentoniano, pero este está unos milímetros por debajo. Entonces medimos esta distancia del punto Ofrion al Natio en línea recta. Hacemos la medición. Anotamos acá esa medida que hemos obtenido. Luego medimos la distancia bisigomática. Arcos cigomáticos, parte más externa del lado derecho al lado izquierdo. En línea recta medimos esto. Y esta distancia que obtengamos lo trasladamos acá. Hacemos la operación. Distancia Ofrion-Natio multiplicado por 100 y dividido por la distancia bisigomática. Si el resultado nos da entre 97 a 104, quiere decir que estamos frente a un mesoprosopo. Quiere decir que hay una relación del alto con el ancho. Está habiendo una proporcionalidad. Por lo tanto, estamos frente a una facies normal. Si el resultado nos daría menos de 97, 96, 95, estamos frente a un euriprosopo. ¿Qué significa eso? Que está habiendo una desproporción. El ancho de la cara es mayor que la vertical. De tal manera que acá hay una proporción mayor. El ancho y en sentido vertical es más corto. Si el resultado nos da más de 104, 105, 106 o 107, pues estamos frente a un leptoprosopo. ¿Qué significa? Que hay una desproporción. El ancho de la cara es angosto y en sentido vertical el largo de la cara es bastante acentuado. O sea que acá la cara es más larga y es más angosta. De esa manera se obtiene el índice facial. Pero acá una cosa importante que debemos tomar en cuenta es que siempre tiene que haber una relación del cráneo con la facies. Si el cráneo es, por ejemplo, el cráneo es alargado, es angosto, tiene que corresponderle a una facies también angosta y alargada. No puede haber otra facies. O sea, si la facies es leptoprosope, el cráneo también tiene que estar de esa manera. Lo propio acá, si el cráneo es ligeramente ancho y corto, también la facies tiene que ser ancha y tiene que ser corta. Y esta relación va más allá todavía de lógica. En este caso, si el cráneo es ancho y corto, la forma de la arcada también va a ser una arcada ancha y va a ser una arcada corta. ¿Cómo van a ser los dientes? Ligeramente anchos. ¿Qué cosa puede predominar acá? Puede haber ligeros diastemas, característico del euriprosope. O también se llama braquifacial, característico de este braquifacial. Lo contrario acá del leptoprosope o dolicofacial. El cráneo acá es
angosto y alargado. La facie es angosta y alargada. ¿Cómo va a ser la arcada? La arcada va a ser ligeramente estrecha y alargada. Los dientes van a ser ligeramente un poco más angostos y va a haber predominio de ¿qué? De apiñamiento. Esas características lógicas ya que debemos conocer o debemos saber sabiendo cuando el paciente tiene un cráneo determinado, una facie determinada, que va a estar acompañado también con la relación de las arcadas y de los dientes. Vemos otro índice que se denomina el índice arcada. El índice arcada establecido entre el ancho máximo de la arcada y el largo máximo, que puede ser donde está el ancho máximo o si no al ras del último diente. De la misma manera también vamos a despejar esta fórmula. Pero ¿dónde vamos a tomar? Acá nos pide el ancho máximo y también nos pide el largo máximo. El ancho máximo vamos a tomar, por decirles, a nivel de los segundos molares permanentes. El largo máximo también debe tomarse a nivel de los segundos molares permanentes. El ancho y el largo debe ser en la misma pieza que vayamos a tomar, para que de esa manera tengamos un resultado pues verdadero y que nos esté indicando realmente lo que es. Tenemos la fórmula acá, índice arcada, ancho máximo. Ancho máximo de la arcada, partes más sobresalientes de los segundos molares, caras vestibulares de los segundos molares. Medimos en línea recta y colocamos la medida. Vamos a multiplicar por una constante 100. Ahora medimos el largo máximo, del punto interincisivo hasta las caras distales de los segundos molares. Dividimos, colocamos esa medida acá y entonces hacemos la operación. Ancho máximo por 100 y dividido por el largo máximo. Nos va a dar un resultado entre 115 y 130. Cuando es así, lo denominamos mesostólicas. Quiere decir que estamos frente a lo normal. Hay la relación del ancho con el largo. Pero si por el contrario nos da un resultado menor a 115, si es menos de 115, hablamos de arcadas sistólicas. Quiere decir que son arcadas estrechas, arcadas atrésicas. Si por el contrario nos da más de 130, estamos frente a arcadas diastólicas, arcadas anchas, arcadas diastólicas. De esa manera nosotros determinamos con el índice arcada cómo se encuentra esta, si está normal o está alterada. Tenemos otro índice que se denomina el índice incisivo. El índice incisivo se calcula teniendo en cuenta la suma de los diámetros mesiodistales de los 4 incisivos, centrales y laterales superiores. Se determina la anchura mesiodistal máxima a nivel de cada uno y después se suman los valores obtenidos. Vamos a medir diente por diente en sus diámetros mesiodistales más anchos que tenga. Pieza por pieza, no en uno, porque las piezas pueden estar ligeramente rotadas, pueden estar ligeramente apiñadas, entonces no vamos a medir en uno los 4, sino primero el lateral, después el otro central y el lateral. Uno por uno vamos midiendo y después sacamos la suma. Si en la suma se obtiene 32 milímetros, la suma de los 4 incisivos, estos pueden ser considerados normales. Si tenemos el resultado más de 32, 34, quiere decir que estamos frente a una macrodoncia, dientes grandes. Y si es menor, si es menos de 32, hablaremos de 30, hablaremos de 29, de 28, estamos frente a una microdoncia. Para eso nos sirve el índice incisivo, para determinar el ancho normal de las piezas dentarias, tomando como parámetro que los 4 incisivos superiores. Tenemos otros índices dentarios, los índices de Pont.
Fueron establecidos en 1909 y son los más conocidos mundialmente. Sirven para determinar la amplitud de la arcada a nivel de los primeros premolares y molares en función del ancho de los 4 incisivos superiores. Este índice de Pound nos va a servir para determinar el ancho a nivel de los primeros premolares y a nivel de los primeros molares, tomando como referencia que el ancho de los 4 incisivos superiores. Despejamos la fórmula. ¿Qué nos pide acá? Suma del diámetros mesiodistales de los 4 incisivos permanentes superiores. ¿Cuánto mide? 31. Ponemos 31. Multiplicado por una constante 100. Multiplicado por una constante 100. Ahora, ¿qué hacemos? Medimos el ancho de la arcada a nivel de los primeros premolares, de fosa principal a fosa principal. ¿Cuánto mide? 39. Colocamos 39. Hacemos la operación. 31 por 100 dividido entre 39. ¿Cuánto nos va a dar? 79.5. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el resultado debe darnos 80. Estamos casi cerca al resultado, frente a una arcada con ancho normal a nivel de premolares. Si hay más de 80, o sea, si el resultado nos daría 82, 83, 84, estamos frente a una atresia. Si hay menos de 80, es igual a una diastolia. Si el resultado nos da 68, si el resultado nos da 78, 79, 77, entonces frente a qué estamos, frente a una diastolia. De esa manera entonces nos sirve el índice de Pound, el premolar, para determinar el ancho de la arcada a nivel de esta pieza. De la misma manera va a actuar el índice molar. Ahí lo tenemos, el índice molar. También despejamos la fórmula. Diámetros mesiodistales de los 4 incisivos permanentes superiores. Este diámetro de estos 4 se multiplica por una constante 100 y se divide por la distancia intermolar de primeros molares. Por esta distancia que están viendo de acá, vamos a dividir. Y nos va a dar un resultado que es de 64. Si nos da el resultado 64, quiere decir que el ancho de la arcada a nivel de los primeros molares está correcto. Pero si nos va a dar mayor a 64, quiere decir que estamos frente a una atresia. Y si por el contrario nos va a dar el resultado menos de 64, estamos frente a una diastolia. De esa manera entonces nos ayuda a determinar el ancho normal de la arcada dentaria. Luego tenemos otro índice que también nos sirve para determinar el ancho de la arcada, que es el índice de Pedro Mayoral Carpintero. Esta toma la distancia entre los primeros y segundos bicúspides o premolares, así como entre los primeros molares superiores, siempre a nivel de las fosas centrales. Mide el diámetro transversal del paladar y señala la presencia de normalidad, micrognatismos o macrognatismos transversales. Mide esta distancia del primer premolar a primer premolar, de fosa principal a fosa principal o a fosa central. ¿Cuánto de medida obtiene? 35 milímetros, lo normal. Si va a estar más de 35, estamos frente a una diastolia. Si va a estar menos de 35, estamos frente a una atresia. Luego toma también como referencia los segundos premolares, de fosa principal a fosa principal. ¿Cuánto debe medir normalmente? 41 milímetros. Y finalmente toma a nivel de primeros molares, de fosa principal a fosa principal. ¿Cuánto debe medir? 47 milímetros. Si está presentando estas tres medidas, como hemos indicado,
35, 41 y 47, la arcada está correcta. Pero si estas medidas están aumentadas, más de 35, más de 47, estamos hablando de ¿qué? De una diástole. Y si por el contrario estamos hablando de los resultados menos de 35, menos de 41, menos de 47, estamos frente a una atresia. De esa manera nos está indicando la normalidad en sentido transversal. Tenemos otro índice que se denomina el índice de Menzi. Es un índice que sirve para determinar el correcto grado de curvatura del arco incisivo superior. Este arco que está descrito por los 4 incisivos. Para eso nos sirve. ¿Cómo se toma? Primeramente vamos a medir el ancho del incisivo lateral en sentido mesiodistal. Medimos este ancho. Como están viendo acá, esta es la medida del incisivo lateral. ¿Qué hacemos ahora? Sobre el modelo o en boca, pasamos un hilo por el espacio distal o por el espacio interdentario entre el lateral y el canino. Del lado derecho pasamos al lado izquierdo, entre el lateral y el canino, espacio interdentario. Y estiramos, tensamos esta cuerda, de tal manera que esta es la cuerda del arco incisivo. Estos 4 dientes se están haciendo al arco y este hilo que hemos puesto acá es la cuerda del arco incisivo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Del punto interincisivo a la cuerda del arco medimos. Esta distancia que vayamos a medir debe ser igual a la distancia que tiene el lateral en sentido mesio-distal. Si existe esta relación de esta distancia, de este ancho del incisivo, coincide con esto que va del punto interdentario a la cuerda del arco incisivo, quiere decir que esta curvatura está correcta. Pero si por el contrario esta medida es mayor que esta otra, quiere decir que hay demasiada curvatura. O por el contrario, esta medida es menos que esta, quiere decir que no hay curvatura, que está ligeramente reducida. Para eso nos sirve el índice de Menzi, para determinar la curvatura de los 4 incisivos superiores. Tenemos otro índice que nos determina la profundidad del paladar. Esta puede ser medida con una regla colocando a nivel de las superficies oclusales de los molares y midiendo la altura desde la bóveda hasta dicha regla. La profundidad normal es de 20 a 25 milímetros. Podemos hacerlo en boca directamente o podemos hacerlo en los modelos. Acá colocamos a nivel de sus caras oclusales una regla de los molares y a nivel del rafe medio palatino llevamos acá un vástago que vaya hasta la mucosa y hasta la regla. Esta distancia debe medir 20 a 25 milímetros. Cuando nos dé esta medida, quiere decir que este paladar está completamente normal. Pero puede darnos una medida menor a 20, es decir, que esto esté más abajo. Medimos y nos da 18, nos da 19. Entonces estamos frente a un paladar completamente plano. O a la inversa. Medimos y esto nos da una medida de más de 25 milímetros. Estamos 27, 28 milímetros. Eso nos indica que estamos frente a un paladar ojival o un paladar profundo. Para eso nos sirve este índice de la profundidad del paladar. Luego tenemos otros índices también que habíamos mencionado cuando hablábamos de la arcada temporaria, que son los índices de Isard, que habíamos dicho que nos sirve tanto para la temporaria como para la permanente. ¿Cuáles son esos índices? Hemos indicado 2. Uno de ellos dice, el ancho máximo de la arcada es igual a la mitad de la distancia visigomática ósea. Y el otro dice, el largo de la arcada es igual a la mitad de la profundidad de la cara.
Y también tenemos la línea perimétrica adulta. Esta línea perimétrica adulta toma como referencia que el primer molar permanente de la arcada inferior. Vamos a medir el perímetro del primer molar permanente inferior y este perímetro que obtengamos debe darnos el ancho de la arcada superior, tomando ¿a qué nivel? Tomando en la parte media cervicolingual de los primeros molares permanentes superiores del lado derecho al lado izquierdo. ¿Cuánto mide la línea perimétrica adulta? 35 a 37 milímetros. Y esa medida debe darnos el ancho de la arcada superior. Y finalmente tenemos el índice de Bolton. Índice de Bolton. En las últimas fases del tratamiento ortodóntico descubrimos a veces que la mala oclusión no se puede acabar de corregir porque los dientes del paciente muestran anomalías en su diámetro mesiodistal que imposibilitan conseguir una buena relación intermaxilar o reducir a la normalidad el grado de sobremordida y resalte. ¿Qué queremos decir acá? Muchas veces hemos logrado el tratamiento, pero desgraciadamente en el sector anterior nos sobra mayor resalte o en su defecto está habiendo sobremordida. Muchas veces los dientes superiores son más anchos de lo normal. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar? Siempre nos va a dar un resalte mayor, un overjet más acentuado. Y también nos va a dar, ¿qué? Una ligera sobremordida. Hemos hecho todo, la parte posterior está articulando perfectamente, pero en el sector anterior no podemos terminar como habíamos planificado. Entonces nos damos cuenta que mediante este índice de Bolton nos vamos a dar cuenta de que los dientes superiores son más anchos que los inferiores, no corresponden con los inferiores. ¿Cómo podemos terminar el caso? Ligeramente provocando unos pequeños diastemas en la parte inferior de tal manera que los incisivos inferiores ligeramente se vayan más hacia vestibular y de esa manera estemos reduciendo ¿qué? El overjet. O de lo contrario tiene que haber una ligera, pues esté marcada el overjet. Lo propio, si los dientes inferiores son más anchos que los superiores, esa relación no está viendo una relación correcta, está viendo una desproporción en la relación. Por lo tanto, los inferiores son más anchos de lo normal. ¿A qué nos va a llevar? A una mordida vis a vis o a una mordida clase 3, incisiva. Por lo tanto, ¿cómo podemos solucionar eso? Ligeramente apiñando los inferiores o en su defecto en el superior provocando unos ligeros diastemas. De esa manera podemos tratar de terminar, pero no es lo correcto. Entonces, para ver dónde está la alteración, si es en los superiores o en los inferiores, vamos a utilizar el índice de Bolton. Cualquier desproporción en el tamaño de la dentición superior con respecto a la inferior o a la inversa impide lograr una normoclusión final, lo que hemos comentado. El objetivo de este análisis es explorar la anchura mesiodistal y comprobar la proporcionalidad en el tamaño de las piezas antagonistas. Pero de los procedimientos que se proponen como guía para el análisis de la proporción en el tamaño dentario, el más práctico es el índice de Bolton, por su claridad, sencillez y rapidez de manejo. Es el más utilizado en la clínica ortodóntica. El estudio de Bolton se realizó sobre 55 casos de oclusiones ideales, tanto de individuos tratados como no tratados ortodónticamente. Estableció así dos índices de correlación, uno total y otro parcial. Este índice de Bolton, como dice ahí,
es que se tomó en cuenta a 55 pacientes. Se tomó impresiones de 55 pacientes que debían tener una característica importante, que debían tener oclusiones ideales, perfectas, tomadas en aquellos individuos que habían sido tratados o no habían sido tratados desde el punto de vista ortodóntico, pero que tenían que tener unas oclusiones completamente ideales. Y en base a esas 55 oclusiones que se consiguen en los submodelos, se hacen los estudios y se establece dos tipos de índices, uno total y otro parcial. Índice total de Bolton. Se suman las dimensiones de las 12 piezas inferiores y el total se divide por la suma de las 12 piezas superiores y se multiplica por 100. De acuerdo con los valores encontrados en las oclusiones ideales, este índice tiene un valor medio de 91.3. Si la proporción total es mayor de 91.3%, entonces el material dentario de la mandíbula es excesivo. Si la proporción total es menor de 91.3%, entonces el material dentario del maxilar es excesivo. ¿Qué queremos decir acá? Este índice total de Bolton abarca a las 12 piezas. De primer molar a primer molar, 12 piezas. No se toma en cuenta a los segundos molares ni a los terceros molares. Por eso se llama índice total, que abarca solamente 12 piezas dentarias. Y vamos a ver enseguida cómo se va anotando. Tenemos un formulario donde se va anotando y de esa manera se hace más práctico. Entonces, en estos 55 casos que estudió Bolton, porque el autor es Bolton y por eso lleva su nombre, vio en esos 55 casos que había una normalidad, tanto en el superior como en el inferior, había una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad es esta estándar que él tiene y que es de 91.3%. Entonces, esa es la estándar que él encuentra en esa relación que existe del superior con el inferior. Y él dice que cuando el resultado sea mayor, es decir, si el resultado que nosotros vamos a obtener es 93, 94, quiere decir que está habiendo exceso de material dentario en la mandíbula. Si por el contrario el resultado es menor, 88, 89, quiere decir que el material dentario en el maxilar es excesivo. De esa manera él hace el estudio. Y veamos acá la fórmula para despejarlo. Aquí tenemos, fíjense acá, en base a este cuadro vamos a ir haciendo lo que nos decía atrás. ¿Qué nos pide? El diámetro mesiodistal de las 12 piezas inferiores, que eso lo vamos a anotar acá. Luego nos pide el diámetro mesiodistal de las 12 piezas superiores, lo vamos a anotar acá. Medimos pieza por pieza en sentido mesiodistal. Posteriormente hacemos la suma y vamos a poner los resultados. Una vez que tengamos ya los resultados acá, ¿qué es lo que nos dice que hagamos? El total de estas 12 piezas inferiores multipliquemos por esta constante 100 y dividamos por la suma total de las 12 piezas superiores. Y el resultado lo anotemos acá. Podemos hacer este resultado de multiplicar por 100 y dividirlo todo por este otro resultado. O podemos hacer la división de las 12 inferiores con las 12 superiores y multiplicarlo por 100. Indistintamente nos va a dar el mismo resultado. Colocamos acá. ¿Cuánto es la media de esta? 91.3. Nuestro resultado que hemos obtenido acá. Si es mayor a 91.3, buscamos en el cuadro mayor a 91.3 o menor a 91.3.
Nuestro resultado es mayor a 91.3, entonces acá anotamos lo que nos pide. Otra vez copiamos la suma total de los dos inferiores y vamos a ver por una tablita cuánto corresponde acá y vamos a ver cuánto nos da nuestro resultado. Pero esa es la forma en la que se debe anotar. Pasamos al índice parcial de Bolton. Para calcular el índice parcial de Bolton, se suman las dimensiones de las 6 piezas anteriores inferiores y el total se divide por la suma de los 6 dientes anteriores superiores, 2 caninos y 4 incisivos, y se multiplica por 100. De acuerdo con los valores encontrados en oclusiones ideales, este índice tiene un valor medio de 77.2. Si la proporción anterior es mayor a 77.2%, entonces el material dentario anterior de la mandíbula es excesivo. Si la proporción anterior es menor a 77.2%, entonces el material dentario anterior del maxilar es excesivo. Lo propio. Hemos dicho que en este índice parcial de Bolton se toma en cuenta solamente las 6 piezas anteriores, de canino a canino, superior e inferior. Vemos en la tabla que nos pide la suma de los diámetros mesiodistales de las 6 piezas inferiores. Colocamos las 6 piezas superiores, colocamos y hacemos la misma operación. Este resultado dividimos por esto y multiplicamos por 100 y colocamos acá el resultado que corresponde. La media de esta, ¿cuánto es? La media es el resultado que han obtenido en esos 55 pacientes. La media les ha dado 77.2. Entonces, de la misma manera, si este resultado que tenemos acá es mayor a esta, buscamos en el cuadro mayor a 77.2 o menor a 77.2. Si es mayor, acá anotamos otra vez los 6 inferiores y sacamos acá el resultado. Este es el índice parcial de Bolton, que enseguida lo vamos a ver ya con un ejemplo claro. Ahí tenemos índice de Bolton parcial. Los 6 inferiores miden 40, los 6 superiores miden 50. Entonces ahora esto, 40 dividimos entre 50 y multiplicamos por 100. ¿Y cuánto nos va a dar? Nos va a dar un resultado de 80. Comparamos con la media, estamos por encima de la media, mayor a 77 puntos. ¿Qué hacemos? Mayor, menor, nos toca mayor. ¿Qué nos pide acá? La suma de los 6 inferiores. ¿Cuántos son los 6 inferiores? Copiamos otra vez 4. Acá nos dice ideal de tablas. Entonces acá nosotros vamos a buscar a 50, el resultado de los superiores, a 50 cuánto normalmente corresponde. Y para eso tenemos otra tablita, acá estamos viendo. Entonces aquí tenemos maxilar, mandíbula. Tenemos que buscar a 50 cuánto le corresponde del maxilar superior. Maxilar superior, 50, acá está 50. ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuánto deben medir los inferiores? 38.6. Eso anotamos acá, 38.6. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una resta. Restamos del 40, restamos 38. ¿Cuánto nos va a salir? 1.4. ¿Qué significa este 1.4? Cuando nosotros interpretamos exceso de masa dentaria del inferior, 1.4 en el sector anterior. De esa manera se va trabajando con este índice de Bolton parcial. Hemos dicho, si este resultado es mayor a esta media, siempre el exceso de masa dentaria va a ser del inferior. Si por el contrario, este resultado sería menor a 77.2, el resultado siempre va a ser exceso de masa dentaria del superior. De esa manera nosotros vamos a determinar. Entonces acá
¿Qué nos está diciendo? Que los inferiores son más anchos de lo normal, pues con 1.4 milímetros. Este autor también recomienda y dice, cuando el resultado les dé 1 hasta 2, les dé una demasía, no hay que tomarlo mucho en cuenta. ¿Por qué razón? Porque pueden haber medido mal, puede haber algún error. Si la cifra supera más allá de los 2 milímetros, recién podemos actuar, recién podemos. Pero tomando un exceso de masa de 1, 1,5 hasta 2, no es recomendable todavía hacer alguna cosa. Puede haber habido un error al medir, por lo tanto, ese resultado no es lo correcto. Si pasa los 2 milímetros, recién nos podemos actuar, recién nos está indicando que está habiendo exceso de masa. Este es el índice de Bolton parcial. Y acá tenemos el índice de Bolton total, de la misma manera. No se olviden que aquí es la suma de las 12 piezas, de primer molar a primer molar. 12 inferiores, 96, 12 superiores, 102. Hacemos la operación. En ambos se hace la misma operación, en el total y en el parcial. 96 dividido entre 102 y multiplicado por 100 nos va a dar 94.1. ¿Cuánto es la media? 91.3. Buscamos acá mayor a 91.3. ¿Qué nos pide? 12 inferiores. Copiamos 96 en tablas. A 102, ¿cuánto le corresponde? Maxilar 102. 93.1, 93.1. Hacemos la resta. ¿Cuánto nos va a dar? Más 2.9. Interpretación. Exceso de masa dentaria inferior más 2.9 total. El autor nos dice siempre que tengamos en cuenta esto. Más de 2, 3 milímetros ya existe. Entonces acá sí que está habiendo exceso de masa dentaria inferior. Ya en base a esto tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para poder solucionar ese problema del sector anterior. Y con eso hemos terminado este tema. Muchas gracias y buenas tardes.